si tienes todo el potencial, tienes todos los talentos que obviamente Dios, el Padre, te los ha brindado, esos talentos tienen un objetivo, un propósito. Lamentablemente, a veces crecemos sin saber todas las potencialidades que tenemos, y en el día a día, solo en situaciones extremas, al menos en mi caso, me vi obligado a desarrollar potencialidades que ni yo mismo creía que tenía. Para ejercer fe, necesitas una de dos: o un problema que no tenés los suficientes recursos humanos para resolverlo, o un sueño que va más allá de lo que puedo hacer. Si le meto fe ahí, le damos. Yo le digo siempre a mi equipo: creamos por aquello que te obligue a rodearte y pedirle a Dios que se meta, porque entonces lo imposible se puede volver posible. Si yo logro meter a Dios en mis metas pequeñas y o grandes, entonces la cosa se pone muy interesante. Hola a todos, bienvenidos a Conversando con su servidor Cash Luna. Sabemos que estos podcasts te han estado edificando por los comentarios que algunas personas nos dejan. Deja el tuyo, por favor. Nos ayudas a seguir buscando de parte de Dios cómo edificar tu vida. Pon la campanita para las notificaciones, así eres diligente y se te manda el mensajito cada jueves por la tarde cuando sacamos los nuevos episodios. Y con quien lo puedas compartir según el tema que estamos conversando, vas a ser de ayuda a otras personas. Recuérdate que afuera hay gente que necesita escuchar esto. Hoy tengo acá a un amigo, Luis Enrique Ames, de Perú. Dios te bendiga. Gracias por estar. Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, agradecido y honrado por estar aquí. Gracias por venir y aceptar la invitación de estar en el podcast, ¿verdad? Cuéntanos algo de ti, de tu historia, tu familia, a qué te dedicas. Bueno, yo soy abogado y me dedico al tema del arbitraje. Y el arbitraje es como una especie de justicia privada, donde las partes acuerdan contractualmente no ir al Poder Judicial, sino que sea esta vía, la del arbitraje, quien resuelva sus problemas. Y O como para pactar entre ellos y resolver. resolver problemas. Wow. Sí. O sea, estás en medio como un intercesor de ambos. Un intercesor que administra justicia, eso está en la Constitución de Perú, está regulado como tal, administramos justicia. Impresionante. Sí. Eres una especie de juez privado. Un juez privado pactado por las partes. Y eso va de menos a más, obviamente, ¿no? Claro. En proporción a la experiencia que van teniendo. Y sobre eso hay algunas cosas que al día de hoy le quiero comentar. Coméntame. Bueno, yo empecé, yo creo que la principal motivación ¿Qué edad tenés? Yo tengo 42 años. Pareces mucho más chavo. Ok. Tengo 42 años. ¿Cómo comenzaste? A partir de que yo tenía 20 años y a los 20 años me entero que iba a ser papá. Mis padres, dentro de todo, me habían tratado de dar lo que podían, pero yo era una persona, ¿cómo decirlo?, muy relajada, que no tenía un propósito, no tenía una motivación. Había estado en 3 universidades, en las 3 ingresé a un ciclo y quería estudiar administración primero, luego salí, ingeniería de sistemas, salí. Yo no quería ser abogado porque mi papá es abogado y siempre traté de darle la contra a mi papá para no hacer lo que él veía que hacía. En ese ir y venir, me entero que iba a ser papá. Yo soy del interior de Perú y veía donde yo crecí, veía a mis vecinos y la verdad soñaba y tuve una oración muy sencilla donde le dije: Dios, yo quiero que mi hija se sienta un día orgulloso de mí. Y quiero que todo lo material que de repente yo al día de hoy no pude tener, o no he podido tener y no puedo tener, se lo pueda brindar a ella. Pasaron los años y tenía que trabajar, porque yo no trabajaba. Yo veía dibujitos hasta los 20 años. O sea, si no es por mi hija, yo seguiría viendo dibujos. No está bien, no es un buen consejo, al contrario. ¿Dibujos te refieres a caricaturas? Veía caricaturas. Mi mamá me traía todos los días al mediodía mi juguito, y mi vida era bastante fácil, por así decirlo. Con mi hija, mis padres me dijeron: bueno, tienes que hacerte responsable, no te vamos a ayudar,
tuve que dejar de estudiar. Yo estaba en la universidad, en este ir y venir de distintas universidades. eh, y empecé a trabajar. Y no se me ocurrió mejor idea que poner un locutorio. Un locutorio en Perú es como que, si bien es cierto, podría ser un local, en mi caso, me dieron unos celulares y yo en un mercado decía llamadas, 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 llamadas. Estamos hablando de 21 años atrás, donde Pero que es un locutorio, un local. debería ser un local, pero yo era un locutorio ambulante. O sea, Ok. yo estaba en la calle, no tenía el local y tenía los equipos y a la gente... Te lo preguntaba porque la gente puede confundirlo con un locutor No, de no, radio, un locutor de... era como que vendía llamadas, ok. minutos de llamadas para llamadas ¿En nacionales serio? o del extranjero. Sí. Y al día de hoy hay planes ilimitados, ¿no? O sea, yo puedo llamar de aquí, llamo a Grecia de mi Claro. celular y no hay problema. Pero hace 20 y pico No, años no. atrás no era tan fácil el tema de acceso de los megas y las llamadas internacionales. Y al principio para mí fue bastante complejo superar, yo era como mis papás me cuidaban mucho, superar el tema de enfrentar a las personas y decirle, llamadas, vengan acá a hablar por teléfono. Y eso forjó mucho mi carácter. Veía a mis amigos o compañeros que habían estudiado en mi colegio y me daba mucha vergüenza que me vean trabajando a mí en el mercado. Pero tenía que hacerlo. En paralelo, si me permite, al buscar de Dios, ingresé a una plaza en el Estado, ya como abogado, pero yo era un recién egresado y ganaba muy poquito. Pero como yo ganaba, me dijeron, vas a ingresar a la plaza, yo pensé que solamente iba a firmar mi contrato, pero me dijeron, no, tienes que quedarte un mes en Lima, porque yo iba de provincia a Lima, que son algo de 7 horas. Tienes que quedarte un mes para que te entrene X persona. Te esperamos el lunes. Llego el lunes y en la oficina del Ministerio de Justicia todo el mundo estaba llorando. Entonces yo decía, pucha, ¿qué pasó? Seguramente se enteraron que llegaba yo y les caigo mal. No, mentira. Pero el punto es que llegué y me dijeron, ¿tú eres Luis Enrique Ame? Sí. Ya mira, quien te iba a entrenar, me dieron el nombre, ha fallecido. Y, No. y tú te tienes que hacer cargo de todos sus casos. ¿Qué? Y entonces fue Sin ir, entreno. fue Aquí ir está el cargo. de 0 a 1000. Siéntate de manejar por las calles, ándate a Fórmula 1. De un solo jalón. Porque era la sede central. Y en la sede central Sí, no. es el tema de la calidad de servicio y es la carta de presentación del ministerio como tal. Y al final conocí muchos amigos, me ayudaron mucho, me capacitaron Siempre ellos. aparece quien lo ayuda a Sí, uno. gracias a Dios. Y me aprendí hasta los chistes de mis amigos. Y llegó el momento donde yo también, estos amigos eran capacitadores. Y para ser capacitador en Perú habían solamente 4 capacitadores para capacitar a todo el Perú. Y entonces se abrieron plazas para ser capacitador. Y habían colegas que tenían 10 años, 20 años trabajando en el mismo puesto que yo había ingresado. Y con ellos yo de alguna manera iba a competir para hacer o para cubrir estas nuevas plazas de capacitador. ¿Cuál era lo beneficioso de ser capacitador? Era que si yo ganaba, no sé, $1000, podía ganar 2000 o $3000 de manera privada, Equivalentes. Ajá. ¿no? Entonces, cuando me miraban a mí, las personas que tenían 10 o 20 años en el trabajo me decían, ¿y qué hace acá? Si este es un recién egresado, jovencito y qué sé yo. El punto es que hice el curso. En realidad fui el primero que pudo graduarse o acceder a este registro de capacitador y empecé a capacitar por todo el Perú, viajando, y ese es un buen recuerdo que tengo. Y luego vino algo más, y es, si bien yo sentía que había alcanzado la cúspide en el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el tema de conciliación, apareció un nuevo reto, y el nuevo reto era ver arbitraje. Para ver arbitraje tenía que llevar 3 cursos en una universidad o 3 especializaciones en una universidad, pero que la universidad, yo venía de una universidad que me puede pagar que no era, digamos, no era tan reconocida. E ingresar ingresar a esa universidad era como que irte nuevamente De 0 a 1000. de 0 a 1000 otra vez, donde académicamente era mucho mayor esfuerzo, mucho mayor compromiso, y yo no me podía pagar esa universidad. Y entonces vino el tema de la capacitación. Para me acredité como capacitador, pude empezar a ganar más, trabajaba en el Ministerio de Justicia de 8 a 6, de 6 a 10 capacitaba de manera privada,
Y si quería un poco más de liquidez para ahorrar para este curso, porque estos cursos empezaban como que de acá a un mes o 2 meses, trabajaba de sábado y domingo, de 8 a 10 de la noche. Entonces, tuve un par de años, donde mis horarios de trabajo eran de lunes a domingo, lo cual está muy mal, no se debe trabajar los domingos, me queda claro. Y llevando este curso, me convertí en árbitro. Y luego, si me permite no hacer tan larga y No, hablar mucho, dale, dale. como árbitro, termino el curso, me acredito igual como capacitador, porque ahí en Perú siempre hay certificaciones, y era entrar al mercado de competir. Si antes competía con los que eran conciliadores o capacitadores, ahora era como que ser árbitro. Me llegó una primera designación, y los árbitros ganan en proporción al monto del contrato, Claro. ¿no? Entonces, digamos que mi primera designación fue 3 por 3. El monto del contrato era $3.000. No era que yo iba a ganar $3.000. Era el monto del contrato $3.000. Y lo que me iban a pagar era como que $500 por dar un monto. Y entonces los compañeros, siempre comunicativos en las oficinas, ¿te han designado como árbitro? Sí. ¿Y de cuánto es el contrato? O sea, no me van a decir cuánto vas a ganar. Yo decía, de $100.000. Una propuesta. Y me miraban con cara de, ¿y este recién egresado de una universidad de lejos, por no decir, dar un calificativo, y es tan joven, qué lo van a designar en un caso de $100.000? Pasó el tiempo, empezaron a llegar casos de $100.000, y me decían, ¿y te han designado? Sí. ¿Y en qué casos te han designado? De 1 millón. Luego decía, de 10 millones, de 100 millones. No es que ganaba el millón, no es que ganaba los 10 millones o los 100 millones, pero era una manera que yo tenía en esto de que me había quedado clarísimo en el tiempo donde yo consideraba que estaba muy cercano de Dios, en este proceso donde busqué mucho de Dios por mi hija, de tu palabra tiene poder. Todo lo que tú dices se termina cumpliendo. Y entonces yo inconscientemente, en una oficina donde no es que les hablaba de Dios, Si aún el poder de la vida y de la muerte están en la boca y en la lengua, ¿no? De la vida y de la de muerte. la Todo lo vida, que quepa en medio, ahí está metido. sí. Y entonces yo trataba de transmitir eso, y con los años, yo creo que eso sucedió, estoy seguro que eso sucedió, porque siguiendo trabajando en el Estado, en distintas instituciones o áreas, en pandemia, se me ocurre renunciar. O sea, en plena pandemia, teniendo un sueldo fijo, y donde la gran mayoría de personas me dijo, ¿por qué vas a renunciar si tienes un sueldo fijo? Y yo dije, porque no me dejan seguir arbitrando. O sea, mi jefe, que era un ministro, Ujú. me dijo, no, o tienes que trabajar para mí, y si trabajas para mí, ya no puedes arbitrar. Entonces, pero era lo que yo había estudiado, era para lo que yo me había entrenado, y no había impedimento de que trabajando con el Estado en ese momento, pueda arbitrar, pero era una decisión de Claro, exclusividad de la jefatura. que tenía el jefe. Entonces presenté mi renuncia. La primera ocasión que presento mi renuncia, no me aceptaron mi renuncia. Me dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo vas a...? Yo no te voy a dejar que te vayas en plena pandemia. Y luego vino una designación de un caso que, haciendo números de manera general, eh, digamos que era como que 20 veces mi sueldo de ese momento. El monto de honorario que iba a recibir era 20 veces mi sueldo. Entonces yo sumé, resté y dije, bueno, si yo renuncio, voy- Ya tengo 20 yo meses. tengo 20 meses, en esos 20 meses voy a buscar mi independencia, ya se fue la pandemia, mente positiva, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que Dale me para fortalece. adelante. Renuncié, renuncié, Esta es la segunda vez que te oigo de perder para ganar. sí, renuncié, pero al momento de renunciar, en el caso que me habían designado, donde iba a ganar 20 veces mi sueldo, no gané ni medio sueldo, porque el caso se archivó. Ah, pero espérate, para y hagamos una pausa para conversar. Yo tengo un amigo mío. Perdón. Este amigo mío tenía un muy, muy, muy buen trabajo. Y llegó otro amigo y le dijo, hey, el trabajo, eh, no, perdón, no estaba tan bueno el trabajo. Otro que tenía un buen trabajo llegó donde él y le dice, mira, te tengo un buen trabajo. Le dijo, en serio, si vas a ganar muy bien. ¿Y qué tengo que hacer? Renunciar al que tenés, le dijo. ¿Pero cuánto? ¿Confías en mí? Le dijo. Bueno, entonces, renunció y llegó el otro amigo. ¿Cuál es el trabajo? No, no tengo ninguno, le dijo. ¿Cómo que no tengo? No, el trabajo mío era sacarte de ahí. Ahora miras qué haces.
Y el hombre se convirtió en un importador de relojes y de un montón de cosas y bueno, bendito Dios, salió adelante, creció muchísimo. Pero igual, o sea, en este caso fue un amigo el que dio la sorpresa. En este caso es No, que, fue mi excesiva fe. pero no está bien, porque aunque cerraron el caso, no te cerraron la fe. Correcto, correcto. Y a partir de ahí, ante la necesidad, nuevamente me vi en ese escenario donde la necesidad te obliga a hacer cosas que normalmente no estabas acostumbrado a hacer. Y es que yo me había acostumbrado a trabajar en el Estado, a tener un sueldo fijo mensual. Por ahí, como ya empecé a ganar un poco más de lo que ganaba inicialmente, ya no era necesario capacitar, pero tuve que reinsertarme en el mercado y si había capacitaciones, yo decía presente. Si antes las rechazaba y si antes había reuniones que decía, no, mejor no voy, reuniones de trabajo, vamos a conversar sobre esto, sobre el otro, la posibilidad de esto, iba. Y se dio la oportunidad que me dijeron, vas a ser administrador de contratos. ¿Y dónde voy a ser administrador de contratos? Estoy en el tema privado, ya dejé el Estado y me fui al tema privado. eh, en el sur de Lima, que es una zona que hace mucho, mucho, mucho frío. Y como que no era muy atractiva la propuesta porque era un sacrificio de estar lejos otra vez, bueno, en ese momento de mi hija. Y yo no sabía nada de administrar un contrato, de administrar una obra, de más o menos lo que Ya. usted nos comenta que puede haber hecho supervisando una obra. Entonces, eh, acepté, me fui a Puno, hacía mucho frío, hace mucho frío, y fue un curso pagado de todo lo que es la gestión contractual. Aprendí muchas cosas que en una universidad te enseñan, el derecho a la construcción, sobre edificación. eh, vale hacer la precisión que yo como árbitro, todo lo que vi en ese momento de manera real, estando en obra, lo veía solo en papeles, ¿no? Una ampliación de plazo, ¿no? Sí, Un incumplimiento de contrato, lo veía en papelitos, pero no tenía la oportunidad de estar presente y ver las razones por las cuales era necesaria una ampliación de plazo, podía haber un incumplimiento de contrato, tenías la teoría, pero no habías llegado. tenía la teoría, No no habías llegado. Tenías el arma, pero no estabas en la selva. correcto, correcto. Y entonces con eso, ese día o en esos meses conozco a un empresario. Y ese empresario me dice, ah, ¿qué tal? Oye, mucho gusto. ¿Tú también ves este arbitraje? Sí. Ah, mira, yo tengo unos casos que tengo por ahí. Ah, ok. Pasaron los meses, yo renuncié a ese proyecto, me metí en otro proyecto y este empresario nunca me llamó. Y dije, bueno, por algo pasan las cosas, ser pacientes. Ahí tengo un dicho que siempre decimos con mi socio, es que uno no debe perseguir la mariposa, uno debe sentarse y esperar que la mariposa se pose en el hombro, Sí, claro. con la finalidad de promover la paciencia. Y esperé, y total que a las semanas este empresario me llama y me dice, mira, ven a mi oficina, tengo 20 contratos y esos 20 contratos quiero que tú te hagas cargo de ellos. ¿Qué? Y entonces de un día para el otro pasé de administrar un contrato a administrar 20 contratos. Y ahí tuve que traer nuevamente el tema de la fe a mi trabajo porque este empresario prácticamente los pedidos que hacían eran como que imposibles, obviamente todos dentro del marco de la legalidad, eran imposibles o bastante difíciles. Y entonces ahí yo aprendí a tener un dicho como abogado, es que bajo una influencia de que lo imposible es posible y que lo difícil para otros profesionales va a terminar siendo fácil para la empresa que yo lideraba o que Lo que es asesoraba. difícil para unos, otros lo convierten en Es fácil. fácil. Y lo, Y y lo, de hecho impos- así es. Y lo complicado lo vuelven sencillo. y lo complicado es sencillo. Wow, así es Dios. Dios no vino a complicar la vida, la vino a simplificar. Así Igual Jesús, ¿verdad? Sus enseñanzas eran profundas, pero a la vez sencillas. La manera en que compartía 46 parábolas, historias que incluso él inventaba ahí, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Otra cosa es la historia que él pudiera traer del pasado al presente o a su presente, pero sí, yo creo que es, a ver, a dónde vamos el podcast y la conversión. Rescato que varias veces te tocó perder Ujú. voluntariamente Sí. por una decisión
para lograr ganar. Dejaste aquellos negocios, ¿verdad? Ujú. De lo que tenías con los celulares, del... Locutor. Sí, exacto. Y luego de eso, desiste la carrera. En la carrera llegó el momento, viene la pandemia, renuncias, no te dejan ir, al final sí. Ujú. Pero ahí es también, bueno, tengo un contrato, hice los números, y que si no, se engavetó el tema, Sí. te quedas ahí, luego conoces a un empresario que no te llama, Ujú. pero entonces desarrollo paciencia, y aquí ya va fe y paciencia, con ellas dos se heredan las promesas. Ahora tengo la paciencia, la clase que estás dando aquí, o el tema de la mariposa, en vez de salir a cazarla, me siento tranquilo que ya va a venir y se va a posar. Hasta ahí vamos súper, pero súper bien en el tema. Y te quería nada más preguntar algo. Sí. ¿Qué tanto detonó este desarrollo, esta administración de riesgos, verdad? Porque hay una carrera para administrar riesgos, pero Correcto. ¿quién nos enseña a administrar los propios de cada día? Sin embargo, te lanzas. ¿Qué tanto tuvo que ver el nacimiento de tu hija? Bueno, mi hija fue mi principal motivación, como le contaba, es gracias a ella yo dejé de tener acciones irresponsables. Y es más, he tratado siempre de transmitirle esas ganas o ese deseo, no sé si suena feo, esa hambre, ¿no? Porque a veces cuando uno crece Anhelo. claro, uno crece sin necesidades, como que dice, bueno, yo ya tengo todo. Y hay una historia que si me permite contar, es como que había un águila que por error terminó siendo incubada en los huevitos con una gallina. ¿Mm? Y el águila, cuando, bueno, creció, ella solamente se alimentaba De lo que está en el de lo que piso. estaba en el piso y miraba con mucha admiración a las águilas del cielo, empoderadas y que conquistaban todo, iban a donde querían. Y esa águila murió creyendo que era gallina. Y Pasa. eso es lo que le digo, bueno, a mis hijos. Bueno, Ethan está Vania tiene 21, Ethan tiene 4. Y eso es lo que trato de transmitirle a mis hijos en la medida de que si tienes todo el potencial, tienes todos los talentos que obviamente Dios, el Padre, te los ha brindado, esos talentos tienen un objetivo, un propósito. Y el secreto de la vida es descubrirlos y utilizarlos para cumplir con su propósito. Ujú. Lamentablemente, a veces crecemos sin saber todas las potencialidades que tenemos y en el día a día, solo en situaciones extremas, al menos en mi caso, me vi obligado a desarrollar potencialidades que ni yo mismo creía que tenía. Mm. El tema de las relaciones interpersonales, cuando me enseñaron a ser capacitador, adquirí conocimientos sobre manejo de conflicto, técnicas de comunicación, técnicas de negociación. Si bien es cierto, ganaba muy poquito económicamente hablando, pero esos cursos que recibí, ese conocimiento fue invaluable, porque con los años, al día de hoy, toda esa experiencia y todo ese conocimiento es como si hubiera sido un proceso de formación tal que me permiten desenvolverme en diversas áreas donde ya dejando un poco de lado el tema de trabajar para alguien o asesorar con alguien, ya me decidía a emprender, ¿no? No me atrevo todavía a decir que soy empresario, pero sí creo que soy, No, si eres, si eres. Mira, tengo algunos emprendimientos, sí. pero creo que No, no, lo que te quería decir es que y aquí rescato, además de lo que vimos, que hay que perder muchas veces para ganar, a veces es voluntario y a veces nos hacen perder, mm, ¿verdad? un montón de veces. Y cómo reaccionemos va a depender si de esa salimos ganando o realmente salimos al final perdiendo. Pero la otra rescato es que en tu vida estoy observando que nunca has dejado de observar la formación. Ujú. Para empezar, te dejaron en un trabajo porque había fallecido aquel que te iba a capacitar y ahora te dan todos los casos y los tenés que resolver. Ok, ¿y entonces cómo hago? ¿Verdad? Fuiste autodidacta de cierta manera ahí, entonces hay una formación que viene de parte de otros
y otra formación que uno mismo busca tener. O sea, yo digo que a todo lo que nos pasa en la vida hay que sacarle alguna enseñanza aplicable. No solo filosófica y, qué bonito, tengo este pensamiento que me salió de tal lado, sin hacer nada. Pensamiento sin acción, es como un álbum de fotos. Ahí están, pero no. Entonces, voy rescatando esto, formación, a estar abierto a otras oportunidades que se dan. Una carrera universitaria le dice a uno, lo cual es bien, ¿verdad? Estamos nosotros luchando ahí por formar la universidad, pero más bien la estamos formando. Pero estoy consciente que una carrera le dice a una persona, ya tienes de qué vivir, ya tengo con qué encontrar un trabajo o incluso un emprendimiento. Pero años más tarde la misma carrera te dice, sí, pero de aquí no pasás. Siempre he dicho que la fe nos lleva a donde la razón nos abandona. Correcto. Es un momento en que uno dice, ya topé, ¿y ahora qué hago? Techo. Tengo el techo. Pero es que hay situaciones que el conocimiento adquirido hoy me amplían, pero mañana son el techo. ¿Verdad? Uno va para arriba, pero hay que ponerle techo. Y de pronto te pusieron el techo y dices, de aquí no paso, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿para dónde agarro? O me tengo que conformar con esto, o mi tiempo no es escalable. ¿Verdad? Todos los que trabajan con su tiempo nada más, es difícil que escalen sus negocios, sus empresas. Hay que darle estructura y demás, que ya lo sabemos. Pero entonces, a ver, voy rescatando estos puntos, ¿verdad? Así tomándolo de tu conversación, porque estoy aprendiendo de lo que estás diciendo. Wow, ¿ok? ¿Puedo perder voluntariamente? ¿O me hacen perder? Y el asunto es, ¿qué decisión voy a tomar? Decisiones. Aquí la onda es decisiones. Si te oís hablar, es un conjunto de decisiones. Primera decisión, no quiero ser abogado porque no quiero hacer lo que mi papá hace. Una carrera, la dejé a medias, no me gustó. Otra carrera, la dejé a medias, no me gustó. Después, bueno, tengo que decidir. Dejo todos estos negocios que tengo, ¿verdad? Y me paso ¿cómo se llama? A ser abogado. A ser abogado. De abogado, bueno, consigo un trabajo en una de las oficinas más que de influencia Sí. en el asunto. Me dejan sin el capacitador y me dan, tengo que sacar el trabajo. Decisiones determinadas, o sea, determinadas decisiones tomadas con gran determinación nos crean un diferente destino. Aprenderla esta. Hay decisión, determinación y destino. Esas decisiones y mantenerte determinado te tienen acá, que fue tu destino. Y ahora, ¿cuál va a ser el siguiente destino? En realidad yo vi o sea, me viene a la mente una película que es Corazón de Caballero. Ok. En Corazón de Caballero, el padre del protagonista, que era un techador, Sí. le dice a un caballero de ese tiempo, le lleva a su hijo y le dice, yo quiero que tú entrenes a mi hijo. Y él, cuando el caballero acepta entrenar a su hijo, le dice, a ver, eres fuerte. Y el niño era flaquito, no tenía ningún potencial, era cero, o sea, nada. Sí. Pero Recuerdo. el caballero lo acepta y le dice, ok, eres bienvenido. Y se me viene a la mente el nombre, el techador, el papá le dice, William, hoy tú tienes la oportunidad de cambiar tus estrellas. Y cuando he visto muchas veces la película, y haciendo alusión a cambiar tus estrellas, es que lo normal es si el papá era techador, él iba a ser techador. Sí. Pero no siendo... Alguien que iba a hacer mejores techos. claro, techos. Claro, techador al fin y al cabo, porque esa era la costumbre, ¿no? El oficio del papá tenía que ser seguido por el hijo. Pero al decir que tus estrellas cambiaron, significa que donde tú estás, tú tienes la oportunidad, a partir del potencial o poco potencial, si es que tienes poco, desarrollar mayor potencial, y a partir de la visión que puedas tener, y nuevamente hablamos de propósito, llegar a cambiar tus propias estrellas. Y lo alucinante es que William logra cambiar sus estrellas, se convierte en caballero, y cuando regresa a ver a su papá, que se había vuelto ciego, Y parece que en la película William no tenía el derecho a ser caballero. no tenía el derecho, porque obviamente no venía de un abolengo, no era de sangre azul, y sin embargo,
él se cruza con el rey, o con el que iba a ser el rey, y él fue el único, no teniendo, digamos, el abolengo para ser un caballero real, Ujú. fue el único que enfrentó al rey, o al que iba a ser el rey, porque todos los demás decían no. Sí, me acuerdo de la pelea y todo. Y entonces, gracias a eso, él demostró su valor y el rey le dijo, mis estudiosos, mis historiadores han evaluado el árbol, el código genético de Sí, William me acuerdo. y lo conmemora como Como caballero. caballero. Y entonces es increíble como la mostaza. Sí. La mostaza que crece tan rápido y es tan grande que termina perdiendo su propia naturaleza Y y, pa- migra a árbol. y parece o termina siendo un árbol. Sí, buenísimo. Entonces, y una de las prédicas o enseñanzas que usted nos ha dado o que lo he visto es como las estrellas, cuando le dice a Abraham, eh, ¿ves las estrellas? Y así como las estrellas será tu descendencia. Y la precisión que usted en algún momento hizo que era de día. Sí, cuando se lo dicen, ya. Y normalmente yo cuando he leído o he escuchado al respecto era como que ver las estrellas, bueno, uno cree que las estrellas son de noche, pero No, ahí están de día. aprender a ver las estrellas de día es un nivel más de fe, Es certeza lo que fue la convicción. certeza de lo Él que se espera. se convenció de lo que no veía, como se convenció que tendría un hijo, a pesar de que De la no edad veía. y los impedimentos. Sí, eso es todo. Muy buena. Y con el simulador, Del futuro, ay, todo el mundo me lo menciona. bueno, el simulador, Sí, él sí va a ver para que comprendamos. El simulador del futuro es algo que enseñamos durante el método Sapiens y es cómo usar la fe, correcto, cómo pasar de el mundo del lenguaje, que lo que usa son solo palabras, al mundo de las imágenes, ¿verdad? Porque es convicción de lo que no veo, no es convicción de lo que no oigo, es convicción de lo que no veo, pero antes de que las cosas existan en el mundo que se ve, están en el mundo que no se ve y hay que accesarlo, ¿verdad? Bueno, es mucho más profundo que esto, pero los resultados que me han contado las personas que se apegaron a la práctica es impresionante. sí. Perdón, te interrumpí solo para No, explicar no, aquí a la audiencia. no, y es lo máximo el método Sapiens, altamente recomendado gracias al simulador. Y yo he participado de dos Sapiens, y bueno, también estoy en mentoría. Y suena gracioso o mucha casualidad, pero cada vez que he participado de los eventos, cosas suceden económicamente hablando, vienen oportunidades de negocio, vienen personas y me dicen, tengo estos terrenos, no sé qué hacer con ellos, te los vendo, me pagas después, tú sanéalos y luego cuando se quiera la propiedad, hacemos negocio, vienen temas mineros, temas agrícolas Pasa de todo. y en verdad sí. Y el simulador en la última inversión que tuve fue ver estas estrellas en el cielo, muchas estrellas y cada estrellita es como si fuera un proyecto. Y de verdad estoy feliz, honrado de estar conversando hoy día con usted, pastor, porque desde, desde las maratónicas que hacían en enlace, en ese proceso que yo tenía como recién convertido, era como que escuchar distintos puntos de Ujú. vista, interpretaciones, pero el conocer de Dios de una manera donde no es malo prosperar, donde no es malo creer o querer tener abundancia, donde no es malo decir, puedo tener no un proyecto, sino 100 o 1000 proyectos, los proyectos que Dios quiera. Este, Y eso, lo malo es, sí, ¿para qué lo queremos a veces, no? justo ahí va, Sin propósito. justo ahí Eso va. sí está mal. Porque el tener dinero no es solamente dinero para guardarlo debajo del colchón. No, no. Porque si no el dinero No tiene no propósito. tiene sentido. El dinero tiene un propósito, un para qué, ¿no? Y en la medida de los para qué de la vida de cada uno de nosotros, creo que va a haber formas que Dios va a encontrar para financiar esos proyectos y objetivos que tenemos. Y sobre eso, no sé si me permitiría hacerle una pregunta. Sí, por favor, para eso estoy acá. Si tenemos o entendemos que la palabra tiene poder, ¿usted considera que los sueños con propósito tienen un mayor poder? Yo pienso que se deben asociar. Ok,
Porque dice, si en la lengua, en la boca está el poder de la vida y de la muerte, yo tengo el dicho, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en nuestra boca Hay un milagro. hay un milagro. Es decir, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es por el oír. Correcto. Ahí entra, pero sale por el hablar. Esos dos sentidos están conectados. Entonces yo escucho con fe, va a ser más fácil que hable por fe. Ahora, cuando uno habla por fe, podría sonar como arrogante, altanero, pretencioso, pero Jesús fue muy claro, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección en la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y cuando le preguntaron, ¿eres el Hijo de Dios? Yo soy. O sea, él no titubeó en decir quién era. Él decía que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no estará en tinieblas. Le decía a la gente, si crees en mí, wow, y crees en mis palabras, mayores cosas que las que yo hago, harás. O sea, él no tenía ningún problema de llevar estas cosas a esos niveles, pero a veces la gente equivoca una persona prepotente con una persona confiada, y al revés. La confianza en Dios y la confianza en uno mismo como creación de Dios, porque si Dios me creó o te ha creado, algo bueno tenés. O sea, no puede haber creado Dios un conjunto de cosas malas, no es así. Él nos creó bien. Esa mezcla acompañada del lenguaje correcto es impresionante. De hecho, David a Goliat lo venció con sus palabras. Correcto. O sea, la piedra fue el tiro de gracia. Pero de que ya estaba vencido, estaba vencido. Te doy este ejemplo. El profeta Elías viene y es llamado por Dios y se aparece él y dice, vive Dios que no va a volver a llover a no ser por mis palabras. Wow. Potente. ¿Verdad? Viene Dios y lo manda al arroyo de Kerit, donde se seca y es alimentado por las aves que le traían pan y le traían carne. Ok, después le dice, muévete a Serepta, donde ya yo le di la orden a una viuda que te alimente. Y hay un paradigma horrible porque se supone que el profeta debió haber llegado para darle comer a la viuda y no la viuda al profeta, pues. Bueno, se mueve él. Y entonces ahora viene Elías y le dice a la viuda, mira, dame a mí de comer primero, ¿verdad? Hazme una torta debajo de la tierra, tráeme un vaso de agua, porque Dios dice que no va a escasear tu harina, ni va a menguar tu aceite, ¿verdad? Y entonces ella hizo caso y comió ella, su hijo y su casa, toda. Se cumplió la palabra de Dios, se cumplió la palabra de Elías, porque Elías dijo no va a llover y no llovió, dijo que llueva y llovió. Se cumplió la de Dios que dijo no va a escasear y no escaseó. Pero la mujer dijo, es que estoy preparando ya solo un pan para mi hijo y para mí y después de eso nos dejaremos morir. Y se le muere el hijo. Quiere decir que también se cumplió parte de la palabra de la mujer. Entonces está la palabra de Dios, la palabra de alguien más o el profeta y la palabra de la persona. Yo siempre he dicho, si alineamos las tres palabras, esa sumatoria de tres palabras es poder. Poderoso. Poderosísimo para que las cosas pasen. Y a veces uno como decimos nosotros, nos malmatamos en darle la palabra a la gente para que, ¡pum!, salen con la palabra que todo lo contradice. Entonces dice, bueno, dale, ¿verdad? Se va a cumplir la palabra de quien la diga si la está diciendo con fe. El problema de la fe es que cuando Jesús enseñó esto, ¿verdad? Que maldijo la higuera. Y, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y entonces él empieza a decir que todo lo que nosotros digamos creyendo, no dudando, va a suceder. Pero lo que no lee la gente es que lo dijo en base a una maldición y no a una bendición. Porque él no bendijo la higuera, él la maldijo. Sí. Y de ese cumplimiento de la palabra se tomó para enseñar que nuestras palabras tienen poder. Tal cual. Sí. Para bien
O para mal. o para mal. Terminamos siendo lo que nuestras palabras son. Ahora, palabras huecas y vacías son aquellas que no están basadas en una certeza. Si tengo la certeza, hablo. La Escritura dice, creí, por lo tanto, hablé. Entonces sí, tú debes tener un sueño muy poderoso, ya lo visualizaste. ¿Cómo hizo Dios que Abraham confesara lo que iba a llegar a ser? Le cambió el nombre. Abraham. Ya no te llamarás Abram, que quiere decir padre exaltado, ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Entonces cada vez que Sara le decía Abraham, estaban confesando prácticamente la palabra que los llevaría a lo que llegaron a ser. Entonces sí, tiene mucho poder. Tienes que tener un gran sueño y un buen uso de las palabras. Y cuidarte a quien oís, ¿verdad? Porque hay demasiada contaminación para ejercer fe en los ambientes hoy en día. No sé si contesté un poquito la Claro. palabra o me tiré toda una enseñanza, No, pero claro para que que sí. quede claro a todos, ¿verdad? Agradecido por eso, pastor. Sí, siempre bienvenida a sus enseñanzas. Nuevamente, gracias. Si tienes alguna otra que quieras hacernos. En realidad, en el, en, cuando habló de la viuda, se me vino a la mente esta viuda que recibe la visita, creo que fue del profeta, le dijo, anda y trae todas tus vasijas y luego las vamos a llenar de aceite, Sí, porque estaba endeudada. porque estaba endeudada, claro, estaba endeudada y mi pregunta es, ella, la instrucción que le da a su hijo es, anda a todas Casas. las casas y yo me quedo con esto y de repente y ahí va la consulta, del pueblo Sí. y trae todas las vasijas del pueblo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho, anda y trae todas las vasijas, no del pueblo de aquí, sino del pueblo vecino, el pueblo, dos, tres Ajá. pueblos más? Sí, porque Dios sale con cualquier sorpresa. Y, y creo yo que el aceite no se hubiera terminado con todas las vasijas, si vamos a un extremo del mundo. Pero el tema es, uno, ante el milagro, le pone límites al poder de Dios, o uno debe creer y promover que es infinito y creer. Yo pienso que, a ver, para hacerlo más sencillo, porque estamos hablando de que hay que volverlo complejo lo más sencillo posible, yo pienso que lo que uno le pone límite es al uso de la fe, Ujú. más seguido. No estoy usando para todo la fe, Ok. ¿verdad? Entonces, no, en este caso la instrucción fue clara. Toma vasijas del vecindario y las traes y ahora llénalas con lo que tienes en tu casa. Y las llenó y las vendió y pagó toda la deuda. Era una deuda muy grande porque para que te quisieran quitar al hijo, ¿verdad? Claro. Tiene que ser una deuda tan grande como la que tenía el hombre de la parábola que Jesús dijo, de los 10,000 talentos que le querían quitar la esposa y los hijos. O sea, cuando la deuda era extrema, iban por la familia, Ujú, ujú. ¿verdad? Para volverlos esclavos y con eso tenían que pagar Sí. la consecuencia de lo que pasó. Entonces yo creo que lo que hacemos es, si hay una instrucción clara, la das ahí. Pero yo pienso que a veces Dios pide algo, sí, pero la gente es promovida por lo que nunca pidió. Nadie le pidió la cabeza de Goliat a David y fue promovido a rey. Nadie le pidió a Abraham el carnero, ¿verdad? Y por cuanto hiciste esto de no rezarme tu hijo, o no rehusaste tu hijo, hiciste esto, te juro que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Entonces creo yo que siempre hay una promoción para el que va más allá de lo que se le pidió. Volvamos a ese caso, ¿verdad? Hipotéticamente, Estamos seguros. si este niño o este joven trae las vasijas del pueblo, ¿verdad? Y de pronto le hubiera dicho a la mamá, mamá, ¿verdad? Espérame, voy por otras. ¿Hacia dónde? No te preocupes. Yo sé dónde hay más. Yo las voy a ir a traer. No hubiera pasado nada malo, todo bueno. Pero bueno, se quedaron ahí, que no estuvo malo. No te... Fue abundante. Sí, sí, Le sí. servía hasta para vivir todo lo que le quedaba a ella y a su hijo. Ahí está. Sí. Entonces fue de la escasez, ¿verdad? De una deuda donde tenían que vender al hijo o canjearlo por la deuda, pasan a la sobreabundancia. De acuerdo. Entonces yo digo, para ejercer fe, y con esto vamos a cerrar, para ejercer fe necesitas una de dos. O un problema que no tenés los suficientes recursos humanos para resolverlo, o un sueño
¿verdad? Que va más allá de lo que puedo hacer. Sí. Si le meto fe ahí, le damos. Yo le digo siempre a mi equipo, creamos por aquello que te obligue a arrodillarte y pedirle a Dios que se meta. Porque entonces lo imposible se puede volver posible. Claro. Pero si te vas siempre solo sobre lo posible, se te puede volver imposible. Porque cuando es algo posible, solemos hacer a un lado a Dios o por lo menos no involucrarlo y meterlo. Correcto. Si yo logro meter a Dios en mis metas pequeñas o grandes, entonces la cosa se pone muy interesante. Así que hay que hacer de la vida compleja sencilla. Lo he dicho muchísimas veces. Levantar la vara por Moisés para abrir el mar era mucho más sencillo, pero mucho más sencillo que todos los israelitas aprendieran a nadar o pelear contra los egipcios sin tener arma. Pero a veces en eso llega a ser tan fácil que parece no ser cierto. Creo que si ponemos a Dios como la fuente de nuestra fe, para mucho o para poco va a funcionar, ¿verdad? Me asombra tu historia. Resumo ahora acá y recapitulo a ver qué aprendimos de este podcast. A veces hay que perder para ganar. A veces lo hacen perder a uno y si uno sabe reaccionar termina ganando, ¿verdad? No nos podemos perder ni cuando perdemos ni cuando ganamos. Y que hay un detonante, siempre hay un detonante al uso de la fe y animarse. Cambiaste tu vida de estar viendo dibujos animados a tirarte a la carrera y lo que detonó esto fue tu hija. Nuestra familia es detonante de muchas cosas buenas. Si bien es cierto, trabajamos en algo que nos gusta o es un sueño o si no lo tienes algún día, pues espero en Dios que lo encuentres. Pero también el suplir la necesidad de aquellos que amamos es un buen detonante. Y podemos pasar de suplir la necesidad a incluso suplir para los sueños. Pero eso va a depender mucho del uso de tu fe en todo lo que hagas. Así que, Luis Enrique, es un gusto tenerte en este podcast muy edificante, muy enriquecedor. Y espero que todos nos puedan dejar sus comentarios, ¿verdad? Nuestras siguientes fechas para el Método Sapiens son 19, 20 y 21 de agosto acá en Guatemala. Los esperamos con los brazos abiertos. Aquí te aparece cómo inscribirte. Hazlo lo más pronto posible porque, bendito Dios, el cupo es limitado y se llena muy rápido. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio conversando con tu servidor. Sapiens es tan solo el inicio de nuestra escuela de fe y sabiduría. El único futuro que tenemos es la sabiduría. La sabiduría es la aplicación correcta de la inteligencia, conocimiento, ciencia, el temor de Dios, su respeto, para la toma de las decisiones que me llevan a vivir la vida que Dios ha planeado para mí o para nosotros. Quiero garantizar que Sapiens va a transformarlo todo. Me ha sentido totalmente desafiado. Creo que todos estamos estancados en un límite y aquí en Sapiens se van a volar esos límites. Me levou a novo nível de fé, de entendimento y a un novo nível de riqueza. Yo le recomendaría Sapiens a las personas porque podemos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Más que estrategias, vas a recibir sueños, ideas, proyectos divinos que van a garantizar tu futuro. Bueno, después de Sapiens como matrimonio, yo creo que vamos alimentados en la fe, a soñar por cosas nuevas y a mirar un futuro glorioso para nosotros como matrimonio y para nuestra familia. Estoy seguro que esto los va a llevar a su nuevo nivel de vida. Riqueza, honra y vida es una recompensa que todos debemos buscar. Te convertirás en una persona capaz de crear y administrar grandes riquezas, merecedora de una vida plena y llena de honra, dejando un gran legado y herencia para tu familia.